Esta jefa humilló y despidió a una empleada humilde sin imaginar que al día siguiente su vida daría un giro que nunca olvidaría. Marta nunca pensó que su vida cambiaría en un abrir y cerrar de ojos. Desde hacía años, trabajaba incansablemente en una gran empresa, encargándose de la limpieza y el orden con dedicación y esmero. No importaba si el día era frío o caluroso, si llovía o si su espalda dolía, ella siempre estaba allí, con su uniforme impecable y su sonrisa amable. Pero para Patricia, su jefa, Marta no era más que una pieza reemplazable en la gran maquinaria de la oficina. Fría y calculadora, Patricia dirigía la empresa con mano dura, sin preocuparse por el bienestar de sus empleados. No le importaba el esfuerzo de Marta ni los años de servicio que había dedicado con humildad y sacrificio. Un fatídico día, Patricia llegó a la oficina de mal humor. Algo no estaba bien en su agenda, y como siempre, buscaba a alguien sobre quien descargar su ira. Cuando vio a Marta limpiando un escritorio, frunció el ceño y le lanzó una mirada de desprecio. ¿Aún no has terminado? No puedo creer lo lenta que eres. No tengo tiempo para empleados incompetentes como tú. Estás despedida. El silencio se apoderó del lugar. Marta sintió un nudo en la garganta, pero no dijo nada. No quería llorar frente a Patricia, quien la miraba con superioridad, como si deshacerse de ella fuera una simple formalidad. Recogió sus cosas en una bolsa vieja y salió de la oficina sin hacer ruido, con el peso del mundo sobre sus hombros. Esa noche, mientras Marta llegaba a casa, su hijo Javier la esperaba con la cena lista. Sabía que su madre estaba agotada y siempre trataba de hacerle la vida un poco más fácil. Pero al verla entrar con los ojos llorosos, supo que algo estaba mal. «Mami, ¿qué pasó?» Marta trató de sonreír, pero la tristeza era evidente. «Me despidieron, hijo, sin ninguna razón». Javier sintió un fuego arder en su pecho. Su madre no merecía esto. No después de todo lo que había trabajado. No después de todo lo que había sacrificado por él. Lo que Marta no sabía era que su despido era solo el comienzo de algo mucho más grande. Y que muy pronto, Patricia se enfrentaría a una lección que jamás olvidaría. Marta era una mujer de 45 años que dedicaba su vida al trabajo, esforzándose día tras día en una lujosa oficina del centro de la ciudad. Con más de 10 años de servicio, conocía cada rincón del edificio, cada rostro y cada historia. A pesar de ser conserje, se había ganado el cariño de muchos empleados con su amabilidad y su disposición a ayudar. Sin embargo, había alguien que nunca la valoró, su jefa, Patricia. Patricia dirigía la empresa con una actitud autoritaria y distante. Para ella, los empleados no eran personas, sino números en una nómina. Nunca agradecía el esfuerzo de los demás, y mucho menos el de Marta, a quien consideraba prescindible. Marta había soportado durante años los desprecios de Patricia, sus miradas frías y los comentarios hirientes sobre su trabajo. Una mañana, mientras Marta limpiaba una sala de reuniones, Patricia entró con prisa, hablando por teléfono y sin siquiera mirarla. En medio de la conversación, se detuvo y frunció el ceño al ver un pequeño papel en el suelo. ¿Esto es limpieza para ti? No puedo creer que paguemos por este tipo de servicio mediocre. Marta, con humildad, se apresuró a recoger el papel. Disculpe, señora Patricia, no lo vi. Pero Patricia no tenía paciencia ese día. Siempre tienes una excusa, Marta. Estoy harta de verte deambular por aquí sin hacer nada útil. No necesito empleados incompetentes. Estás despedida. El golpe fue como una bofetada. Marta sintió un frío recorrer su cuerpo. Sus manos temblaban mientras trataba de decir algo, pero Patricia ya había desviado la mirada, como si su despido no significara nada. Recoge tus cosas y vete antes de que llame a seguridad. El silencio en la oficina era absoluto. Algunos empleados observaban la escena con miradas de incomodidad, pero nadie se atrevía a intervenir. Marta, con la dignidad que siempre la caracterizó, bajó la cabeza y se dirigió al pequeño armario donde guardaba sus pertenencias. Metió su uniforme en una bolsa de tela desgastada y salió por la puerta sin mirar atrás. El trayecto a casa fue largo. Su mente no dejaba de preguntarse cómo le diría a su hijo que se había quedado sin trabajo. ¿Cómo pagaría el alquiler este mes? ¿Qué haría ahora? Al llegar a casa, su hijo Javier la vio entrar con el rostro pálido y los ojos enrojecidos. «Mamá, ¿qué pasó?» Marta se esforzó por sonreír, pero su voz tembló al responder. «Me despidieron, hijo. No sé qué vamos a hacer». Javier sintió la injusticia quemándole por dentro. Sabía todo el esfuerzo que su madre había puesto en ese trabajo. No podía quedarse de brazos cruzados. «Mami, te prometo que esto no quedará así. Algo bueno va a pasar, ya verás». Lo que ninguno de los dos sabía era que el destino ya estaba preparando una gran lección para Patricia. Esa noche, mientras Patricia disfrutaba de una lujosa cena en su casa,
convencida de que había tomado la decisión correcta al despedir a Marta. En otro rincón de la ciudad, Javier se encontraba frente a su computadora, revisando sus correos electrónicos. De pronto, un mensaje llamó su atención, la confirmación de una reunión con la junta directiva de la empresa donde trabajaba su madre. Javier, quien había estudiado administración de empresas con una beca, era un joven brillante y talentoso que estaba a punto de asumir un puesto clave en la compañía. Al día siguiente, Patricia recibió un correo urgente convocándola a una reunión extraordinaria con los inversionistas. No entendía qué sucedía, pero no podía ignorar la cita. Horas más tarde, entró a la sala de juntas y quedó en shock al ver a Javier sentado junto a los directivos. Javier la miró con frialdad y dijo: «Quiero hablar sobre la forma en que esta empresa trata a sus empleados». Patricia sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué estaba pasando, pero la seguridad de Javier la inquietaba. Uno de los directivos la interrumpió antes de que pudiera responder. «Nos hemos enterado de que despediste a Marta sin causa justificada, una empleada con más de 10 años de servicio. Y creemos que fue un grave error». La respiración de Patricia se volvió pesada. Se trataba de una simple empleada de limpieza. «No entiendo por qué estamos discutiendo esto». Javier apretó los puños. Una simple empleada, que dedicó años de su vida a mantener este lugar impecable. Una simple empleada, que todos aquí respetaban, excepto tú. Pero lo que realmente no sabes es que Marta es mi madre. Patricia sintió que el suelo se le movía. Miró alrededor y vio cómo los directivos la observaban con desaprobación. «Esto no tiene nada que ver con la empresa», intentó justificarse. «Claro que sí», intervino otro directivo. «El trato a los empleados refleja los valores de nuestra compañía. Y no podemos permitir que alguien con tu mentalidad siga ocupando un puesto de liderazgo». Patricia abrió la boca para protestar, pero las palabras no salieron. Sabía que había perdido. Un par de horas después, con su escritorio ya vacío, abandonó la oficina por la misma puerta por la que había obligado a salir a Marta días antes. Mientras tanto, en su pequeño hogar, Marta recibió la noticia de su hijo con lágrimas en los ojos. No solo había recuperado su trabajo, sino que ahora tenía la certeza de que su esfuerzo y sacrificio no habían sido en vano. Patricia aprendió una dura lección sobre la humildad y el respeto, y Marta, por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia finalmente le había sonreído. Pero Javier no había terminado. Hizo una pausa antes de soltar la última pieza del rompecabezas. «Lo que realmente no sabes, Patricia, es que Marta es mi madre. Y yo soy el nuevo socio mayoritario de esta empresa». Patricia sintió que el suelo se le movía. Miró alrededor y vio cómo los directivos la observaban con desaprobación. «Esto no tiene nada que ver con la empresa», intentó justificarse, pero su voz sonaba quebrada. «Claro que sí», intervino otro directivo con seriedad. «El trato a los empleados refleja los valores de nuestra compañía. Y no podemos permitir que alguien con tu mentalidad siga ocupando un puesto de liderazgo». Los murmullos entre los inversionistas crecieron. Patricia se sintió acorralada. Su confianza se había desmoronado en segundos. «Debe haber una forma de arreglar esto», dijo con una risa nerviosa, tratando de recuperar el control de la situación. Javier apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos. «Dime, Patricia, ¿sabes lo que siente alguien cuando es despedido sin previo aviso? ¿Cuándo es tratado como si fuera prescindible después de dedicar años de esfuerzo? Porque mi madre lo vivió ayer, gracias a ti». Patricia tragó saliva. «Yo no sabía que era tu madre», murmuró. «Eso no importa», respondió Javier con dureza. «Porque aunque no lo hubiera sabido, tu actitud seguiría siendo la misma. Humillaste a una persona por considerarla inferior. Y eso no tiene cabida en esta empresa». Los directivos intercambiaron miradas de aprobación. Uno de ellos habló con firmeza. «Patricia, en base a esta situación, hemos decidido prescindir de tus servicios. Tu carta de despido está lista». Patricia sintió un golpe en el estómago. «No pueden hacerme esto», exclamó con furia. «Yo soy quien dirige este lugar». «Ya no más», replicó Javier, deslizando un documento sobre la mesa. «Desde hoy, la empresa tiene nuevos valores. Y tú no encajas en ellos». Con el rostro rojo de indignación, Patricia tomó el documento con manos temblorosas. Miró a su alrededor, esperando encontrar apoyo, pero todos evitaban su mirada. Entendió que su tiempo había terminado. Horas más tarde, Patricia salía del edificio con su caja de pertenencias, por la misma puerta por la que había obligado a salir a Marta. Su mirada estaba perdida. Sentía rabia, impotencia, pero también miedo. Sabía que había cometido un grave error. Mientras tanto, en su hogar, Marta no podía contener las lágrimas al escuchar la noticia. «No lo puedo creer», dijo con la voz entrecortada. «¿Recuperé mi trabajo?».
Javier tomó sus manos con cariño. No solo eso, mamá. Ahora nadie más te va a faltar el respeto. Marta sonrió con los ojos llenos de gratitud. Después de años de sacrificio, de injusticias, por fin había encontrado la dignidad que siempre mereció. Y Patricia, por otro lado, aprendió que la soberbia y el abuso de poder siempre encuentran su castigo. El silencio que llenó la sala tras las palabras de Javier fue casi ensordecedor. El rostro de Patricia, que antes brillaba con la arrogancia de quien se siente invencible, se tornó de un blanco mortal. Su piel, normalmente tan perfecta, ahora parecía desvanecerse, como si las fuerzas que la mantenían en pie se hubieran disuelto por completo. Sus ojos, cargados de sorpresa y miedo, se encontraron con los de Javier, pero no había ni compasión ni arrepentimiento en ellos. Solo una fría determinación que no dejaba espacio para la negociación. Patricia intentó, casi instintivamente, justificar sus acciones, tartamudeando palabras que parecían más vacías a medida que salían de su boca. Yo solo quería lo mejor para la empresa. Lo hice por el bien de todos. Por su propio bien, balbuceó, buscando desesperadamente una salida, como una rata acorralada. Pero Javier la interrumpió con una firmeza que hizo eco en las paredes del despacho. No quiero personas como tú dirigiendo mi empresa. Estás despedida. Las palabras cayeron como una sentencia de muerte sobre Patricia. En ese momento, comprendió que su tiempo de poder había llegado a su fin. Sin embargo, su orgullo, tan acostumbrado a aplastar a los demás, le hizo alzar la cabeza un último instante. Pero nada podía cambiar lo que ya estaba decidido. Marta, que hasta ese momento había permanecido en silencio, observando en estado de shock, no podía creer lo que acababa de ocurrir. No solo era testigo de la caída de la mujer que había intimidado a todos en la oficina durante tanto tiempo, sino que también veía cómo la justicia finalmente se hacía justicia. ¿Cuántos años había pasado Marta siendo humillada y silenciada por Patricia? ¿Cuántas veces había tenido que bajar la cabeza ante sus comentarios crueles y despectivos? Ahora, finalmente, la balanza se inclinaba a su favor. La mirada de Marta se suavizó cuando su hijo, que había estado sentado a su lado, se levantó y la abrazó con una ternura que no podía disimularse. Mami, dijo con una voz cálida y segura, a partir de hoy, tú serás la supervisora del personal. Aquí nadie más te va a humillar. Nadie más va a hacerte sentir menos. Las palabras de su hijo, que aunque simples, calaron en lo más profundo de su ser. Era como si, con ese abrazo, todo el peso de años de sufrimiento se hubiera aliviado, y por fin, una nueva era comenzaba para ella. Marta miró a Javier, quien asintió con una ligera sonrisa, reconociendo la importancia del momento. La justicia había llegado, no solo para Patricia, sino también para Marta, quien había esperado tanto tiempo para este instante. Pero la historia no terminaba allí. Mientras Patricia recogía sus cosas con manos temblorosas, su mente no podía dejar de darle vueltas a lo que acababa de suceder. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Qué fue lo que la condujo hasta este abismo? En su interior, sabía que la caída no había sido solo por la decisión de Javier, sino porque había estado demasiado ciega por su propio poder, demasiado insensible a las consecuencias de sus acciones. Otro caso similar es el de Manuel, un humilde mesero que fue humillado por un cliente millonario, sin imaginar que poco después el destino lo pondría en su lugar. Manuel nunca había sido un hombre de grandes lujos ni aspiraciones desmedidas. Había nacido en un barrio humilde, y desde pequeño aprendió que el trabajo duro era la única manera de salir adelante. Su familia, aunque modesta, le dio todo el amor y los principios que necesitaba para ser una persona de bien. Siempre soñó con algo más grande que la vida que llevaba, pero sabía que no sería fácil. Su determinación era su mayor aliado, y por eso decidió, a los 25 años, mudarse a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Encontró trabajo como mesero en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, un lugar donde los ricos y poderosos se daban cita para disfrutar de cenas opulentas. Allí, entre el brillo de las vajillas de plata, las cristalerías de lujo y el ajetreo constante de los chefs y los camareros, Manuel encontró un ambiente que, aunque lujoso, era todo lo contrario a lo que había vivido hasta entonces. Cada día era un reto, no solo debía aprender a lidiar con la presión de un trabajo en el que la perfección era la única opción, sino también con la actitud de ciertos clientes que, con su poder económico, creían tener derecho a todo. A pesar de la presión, Manuel no estaba allí por casualidad. No era simplemente un mesero común. Cada día que pasaba en ese restaurante, observaba, escuchaba y absorbía todo lo que podía. No solo se limitaba a servir las mesas o entregar platos. Su verdadera misión era mucho más ambiciosa. Manuel quería aprender los entresijos del negocio,
cómo funcionaban las negociaciones con los proveedores, qué estrategias se utilizaban para atraer a los clientes más exclusivos, cómo se manejaban los costos y cómo, finalmente, se hacía crecer un restaurante para convertirlo en una cadena exitosa. Sabía que ese trabajo, aunque aparentemente simple, sería su escuela de negocios. Su sueño era mucho más grande que servir platos a comensales adinerados. Quería algún día tener su propio imperio gastronómico. Pero lo que Manuel no esperaba, y que en su vida había experimentado tan brutalmente, fue la brutalidad de la actitud de algunos clientes hacia los empleados. Nunca imaginó que uno de los hombres más poderosos que pasaba por el restaurante sería quien pondría a prueba su paciencia, sus valores y, sobre todo, su capacidad de mantener la compostura ante la humillación. Este cliente, un empresario de renombre en la ciudad, se llamaba César Palacios. Con una presencia imponente, un traje caro y una actitud que podía cortar el aire, César siempre llegaba al restaurante con aires de superioridad. Nunca le importaba esperar, ni mucho menos sonreír a los meseros que lo atendían. Era el tipo de hombre que consideraba que el simple hecho de gastar dinero le daba derecho a ser tratado como una especie de semidios. Nadie osaba cuestionarlo, y mucho menos sus caprichos. Manuel había tenido varios encuentros con él, y aunque César siempre parecía distante, había algo en su forma de tratar a los demás que irritaba profundamente a Manuel. Una tarde, durante una de esas cenas de gala en las que el restaurante se llenaba de luces brillantes y risas nerviosas, el destino quiso que César Palacios estuviera nuevamente en la misma mesa. Manuel, que estaba asignado para atender su mesa, no tuvo más opción que hacerlo con la mayor dedicación posible. Aquel día había un caos en la cocina debido a un problema con el horno, y los pedidos se retrasaban. Aunque Manuel intentaba ser lo más eficiente posible, las órdenes comenzaban a acumularse y los nervios de los camareros empezaban a aflorar. César Palacios, visiblemente molesto por la espera, no dudó en hacer comentarios en voz alta, para que todos los presentes pudieran oírlo. ¿Acaso me están tomando el pelo? Este servicio es una vergüenza. Yo, que he viajado por medio mundo, jamás me han tratado de esta manera en un restaurante como este. Sus palabras no solo eran despectivas, sino que también atacaban la reputación del restaurante, algo que nadie debía permitir. Los murmullos de los demás comensales se hicieron cada vez más intensos, y Manuel, mientras llevaba su bandeja con los platos, trató de ignorarlo. Pero César no se detuvo. Con una mirada de desprecio y un gesto que reflejaba su ira, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Eres un incompetente, no sirves para nada. ¿Cómo te atreves a trabajar en un lugar como este si ni siquiera sabes cómo manejar a los clientes?». La humillación de Manuel fue como un golpe directo al estómago. Ante la mirada atónita de los demás clientes, la sala quedó en un silencio sepulcral. Cada palabra de César atravesaba a Manuel como una daga afilada. Podía sentir el calor subiendo a su rostro, el corazón latiendo con fuerza en su pecho, y la rabia comenzaba a bullir en su interior. Sin embargo, no dijo nada. Su respuesta fue una sonrisa forzada y una reverencia. En ese momento, Manuel tuvo una revelación: no se trataba de la opinión de César, ni de la humillación que acababa de sufrir. No. Lo que importaba era el futuro, su futuro. Aquella humillación iba a ser su combustible. Lejos de sentirse derrotado, sintió una extraña calma. Sabía que cada segundo que pasaba, cada detalle que absorbía, lo estaba acercando más a su sueño. Manuel comprendió, en ese instante, que los insultos de los poderosos, aquellos que se creen dueños de todo, no eran más que ecos vacíos. Si alguna vez iba a tener el control, si alguna vez iba a construir su propio imperio, debía aprender a manejar estos momentos con dignidad, paciencia y, sobre todo, con la astucia necesaria para dar el golpe de gracia cuando menos lo esperaran. César, en su arrogancia, no sabía que acababa de sembrar una semilla que crecería muy lejos de su alcance. Los días que siguieron a la humillación de César fueron difíciles para Manuel. La imagen del empresario prepotente lo acosaba constantemente, como un eco en su mente que lo instaba a reaccionar. Sin embargo, cada vez que sentía la rabia consumirlo, Manuel recordaba por qué estaba allí. No era por el sueldo, ni por los aplausos de los clientes. Estaba allí para aprender, para forjar su futuro. Sabía que un día, cuando todo llegara a su fin, sería él quien decidiría qué clientes merecían estar en su restaurante, no al revés. Y ese día estaba más cerca de lo que pensaba. Aunque el ambiente en el restaurante seguía siendo tenso, Manuel se dedicó a observar más que nunca. Aprendió los entresijos de los negocios, las dinámicas entre los clientes adinerados, cómo los grandes chefs negociaban con los proveedores, cómo se equilibraba el flujo de caja y la importancia de las relaciones públicas. Sabía que todo lo que aprendiera ahora sería fundamental para el día en que decidiera abrir su propia cadena de restaurantes. Pero a pesar de todo el conocimiento que estaba adquiriendo, la presencia de César seguía acechando en su mente,
como un obstáculo que debía superar, una sombra que no podía ignorar. Pasaron varias semanas, y el restaurante continuaba siendo un hervidero de comensales exigentes y clientes con un aire de superioridad que Manuel tuvo que aprender a manejar. Sin embargo, hubo algo en esa rutina que le permitió concentrarse más en lo importante, el negocio. Día tras día, le prestaba más atención a los detalles que pocos valoraban. Observó cómo el restaurante gestionaba sus relaciones con los proveedores, los detalles del menú, las estrategias de marketing utilizadas para atraer a los clientes más exclusivos y, sobre todo, el trato que se daba a las personas. Las cosas pequeñas importaban. La forma en que los camareros eran entrenados para anticipar las necesidades de los clientes. El modo en que los chefs eran supervisados para asegurar la calidad constante de los platos. Todo era crucial. Pero lo que Manuel no esperaba era que César, el hombre que lo había humillado frente a todos, regresara a su vida de una manera mucho más impactante. Un mes después de su último encuentro, el restaurante estaba más ocupado que nunca, y Manuel ya era visto como uno de los meseros más eficientes y discretos. Sin embargo, aquel día, César apareció nuevamente, esta vez con una expresión distinta, menos arrogante. Su rostro, normalmente impasible, mostraba señales de fatiga. Vestía su traje caro, pero algo en su postura delataba que no estaba en su mejor momento. Esta vez, no venía acompañado de su habitual aire de superioridad. No parecía el hombre imponente que Manuel recordaba. Al principio, Manuel pensó que era una simple coincidencia. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las conversaciones entre los empleados empezaran a girar en torno a César. Resultó que el empresario, que había pasado años expandiendo su negocio, estaba al borde de la quiebra. Su restaurante, una de las marcas más exclusivas de la ciudad, estaba en caída libre. La situación financiera era tan grave que algunos de los proveedores principales ya le habían dado un ultimátum: o pagaba las deudas, o cerraría las puertas definitivamente. La red de contactos que César había mantenido durante años se desmoronaba, y su imperio se desvanecía rápidamente. Era un hombre que había confiado en su arrogancia durante tanto tiempo que nunca pensó que algo así podría sucederle. Días después de escuchar los rumores, Manuel no pudo evitar cruzarse con César en el pasillo del restaurante. El empresario, aunque aún intentaba mantener una fachada de control, parecía estar completamente perdido. Fue entonces cuando, con una expresión de desesperación, César se acercó a Manuel, quien lo observaba con una mezcla de incredulidad y calma. César, que tan recientemente lo había humillado de forma tan descarada, ahora se encontraba a su merced. Manuel no podía creer lo que veía. Este hombre, tan confiado en su poder, ahora necesitaba algo de él. «¿Manuel?», dijo César con una voz cargada de desesperación. «Necesito tu ayuda. Mi empresa está en quiebra, y he hablado con todos mis socios, pero nadie quiere invertir. He oído que tienes una forma diferente de ver las cosas. Por favor, dime que puedes ayudarme». Manuel observó por un momento a César, notando la ansiedad en su rostro. Este hombre que lo había tratado como si fuera invisible, ahora estaba de rodillas, pidiendo su auxilio. Era una imagen surrealista. Por un momento, Manuel sintió el impulso de rechazarlo, de darle una lección más grande de la que ya le había dado. Pero algo dentro de él lo hizo detenerse. Sabía que las oportunidades en la vida no siempre llegaban de la manera que uno espera, y esta, sin duda, era una oportunidad que no podía dejar pasar. «¿Ayudarte?», dijo Manuel con una calma que sorprendió al propio César. «¿Por qué habría de ayudarte, César? ¿No me trataste como si fuera un inútil la última vez que nos vimos? ¿Ahora vienes a mí cuando tu imperio está cayendo? No soy tu salvavidas». César, con el rostro rojo de vergüenza, intentó justificarse, pero las palabras se le atragantaron. La humillación que él mismo había causado se le devolvía ahora como un boomerang, y Manuel no estaba dispuesto a ceder tan fácilmente. Pero en lugar de rechazarlo de inmediato, Manuel, con una sonrisa contenida, dijo: «No hago negocios con personas que no saben valorar a los demás, César. La vida da muchas vueltas, y las cosas cambian más rápido de lo que uno cree». César, sin embargo, no quería rendirse tan fácilmente. Suplicó por una oportunidad, le ofreció una parte de su empresa, le prometió cualquier cosa que Manuel quisiera. Pero lo que no sabía César era que Manuel ya había tomado una decisión. Su respuesta no sería una simple venganza, sino una lección que dejaría al empresario con la boca cerrada, sin más opciones que aprender de sus propios errores. La tensión que se había acumulado entre César y Manuel durante las últimas semanas llegó a su punto culminante en aquella fatídica tarde. El restaurante, normalmente lleno de la elegancia que solo un lugar exclusivo puede ofrecer, ahora parecía un campo de batalla silencioso. Los camareros se movían rápidamente entre las mesas, mientras que los comensales disfrutaban de una comida que,
por primera vez en mucho tiempo, se sentía como un reflejo de los problemas internos que afectaban a la cocina. Nadie estaba exento de la atmósfera de desesperación que se había instalado. Manuel ya había dejado claro a César que no tenía intenciones de ayudarlo, al menos no de la forma en que el empresario esperaba. César, sin embargo, no era un hombre acostumbrado a escuchar un no por respuesta. Su vida entera había sido un juego de manipulación, de dinero y poder. Si algo había aprendido en los años que había estado construyendo su imperio, era que las personas como él siempre podían encontrar una manera de doblegar a los demás. Y, por eso, decidió que la humildad no sería suficiente para hacer que Manuel lo ayudara. Necesitaba algo más. Algo que pudiera inclinar la balanza a su favor. Al día siguiente, César se presentó en el restaurante más temprano que de costumbre. Lo hizo sin la pomposa actitud de siempre, con una vestimenta más sencilla, como si intentara pasar desapercibido. No fue hasta la hora del almuerzo, cuando el restaurante comenzaba a llenarse, que se acercó a Manuel de nuevo. Esta vez, su rostro no mostraba las marcas de arrogancia ni de desesperación, sino una expresión completamente diferente, la de un hombre que se encontraba atrapado entre las cuerdas, completamente vulnerable. Manuel, dijo, su voz baja, casi temblorosa. He estado pensando mucho en lo que me dijiste. Y tienes razón. Fui un idiota. No te traté bien cuando debí hacerlo, y ahora, las cosas han cambiado. Mi restaurante está por cerrar. He invertido todo lo que tenía, y no puedo salvarlo sin alguien que entienda el negocio. Tú lo entiendes. Y aunque no merezca tu ayuda, te pido una oportunidad para demostrar que puedo aprender. Dame una última oportunidad. Manuel lo miró en silencio, su rostro impasible, mientras la escena se desarrollaba ante él. Sabía que el hombre frente a él no solo pedía ayuda, estaba rogando por su vida, por su supervivencia empresarial. Pero lo que César no sabía era que Manuel ya había aprendido mucho más de lo que él pensaba. La humillación que había sufrido en manos de César no solo lo había fortalecido, sino que también le había dado una visión más clara de las personas como él, aquellos que, cuando todo se derrumba, intentan aferrarse a cualquier cosa, incluso a quienes despreciaron en su momento. Pero Manuel, en su sabiduría, no iba a ceder tan fácilmente. No lo haría solo porque César estuviera en una posición débil, ni porque su negocio estuviera al borde del colapso. Si había algo que Manuel había aprendido de su tiempo en el restaurante, era que la verdadera fortaleza no radicaba en ser capaz de pedir ayuda en momentos de desesperación, sino en saber cómo responder ante esas peticiones con justicia, y sobre todo, con estrategia. De repente, algo hizo clic en su mente. Mientras observaba la mirada de César, como si estuviera esperando que lo acogiera con los brazos abiertos, Manuel pensó en una propuesta que lo haría cambiar todo. La oportunidad que le estaba ofreciendo César no era una simple invitación a salvar su restaurante. Era la oportunidad perfecta para algo mucho más grande. ¿Sabes lo que me sorprende, César?, le dijo Manuel, su voz serena pero llena de una firmeza inesperada. Me sorprende que ahora te arrodilles y pidas mi ayuda. En todo este tiempo, nunca te detuviste a pensar en las personas que realmente construyen los negocios. Pero no es tarde. Estoy dispuesto a ofrecerte algo mucho más valioso que una simple inversión de dinero. Estoy dispuesto a enseñarte lo que es ser verdaderamente exitoso en este negocio. Pero hay una condición. César, desconcertado pero aún aferrado a la esperanza de salvar su empresa, no dudó ni un segundo en aceptar lo que Manuel le proponía. Si había algo que aún le quedaba, era la necesidad de recuperar lo que había perdido, incluso si tenía que tragarse su orgullo y hacer todo lo que Manuel le pidiera. ¿Qué es lo que debo hacer?, preguntó César, con una mirada de total desesperación. Manuel lo observó durante un largo minuto antes de responder, sus palabras cuidadosamente medidas. Te voy a dar la oportunidad de que me ayudes a construir mi propia cadena de restaurantes. Pero no voy a invertir ni un solo centavo en tu negocio. Lo que te ofrezco es una alianza, pero no será gratis. Si aceptas, estarás bajo mis términos. No será tu nombre el que esté al frente, ni tu reputación la que se beneficie. Todo lo que has hecho, todo lo que has ganado, lo perderás por completo. Yo seré el rostro de la nueva empresa, y tú estarás allí para aprender a ser una persona mejor. Sin ego, sin arrogancia. Te voy a enseñar el verdadero valor de este negocio, y si no lo aprendes, te quedarás con las manos vacías. El giro inesperado en las palabras de Manuel fue devastador para César. No solo le estaba ofreciendo una oportunidad, sino que lo estaba despojando de todo lo que había construido, su nombre, su poder, su control. Era un golpe certero. No solo perdería su imperio, sino que, además, se vería forzado a trabajar a las órdenes de alguien a quien había despreciado. César, atónito, entendió en ese momento que su destino no solo dependía de su capacidad para pedir ayuda, sino de su disposición para sacrificar todo lo que pensaba que le daba poder.
En ese instante, Manuel había volteado por completo la balanza. César, quien creía que había sido el quien podría cambiar el destino de Manuel, ahora se encontraba ante la posibilidad de perderlo todo y convertirse en una sombra del hombre que había sido. El aire en el restaurante estaba cargado de una tensión palpable cuando Manuel vio entrar a César al día siguiente. No era un día cualquiera, ni mucho menos. Habían pasado semanas desde el último encuentro entre ambos, semanas que Manuel había utilizado para seguir aprendiendo y perfeccionando su estrategia en el negocio. Sin embargo, algo en el ambiente ese día se sentía diferente, más pesado, como si algo estuviera por suceder, algo que cambiaría por completo el curso de los acontecimientos. Manuel estaba detrás de la barra, revisando los ingredientes que llegaban para esa jornada, cuando escuchó la puerta del restaurante abrirse con un crujido. Levantó la vista, y ahí estaba él, César, el hombre que lo había humillado públicamente sin piedad, con la mirada fija en él. Sin el acostumbrado traje caro ni la actitud de arrogancia que solía mostrar, César parecía estar en un estado de vulnerabilidad que Manuel nunca había imaginado. Su rostro, normalmente impasible, estaba marcado por la fatiga, el desgaste, como si la presión del fracaso lo estuviera consumiendo por dentro. César caminó hacia Manuel con paso lento, como si dudara de sí mismo, y se detuvo justo frente a él. Hubo un momento de silencio, en el que la tensión se intensificó aún más. Manuel, quien nunca había esperado una disculpa de este hombre, levantó una ceja, sin dar señales de sorpresa, pero con una pizca de curiosidad. En ese momento, no era solo la figura de César la que había cambiado. Era toda la situación. La empresa de César estaba cayendo, y él lo sabía. La arrogancia de ayer se había transformado en una súplica muda. Manuel, dijo César, su voz mucho más baja de lo habitual, casi un susurro. Necesito tu ayuda. He cometido un error, lo sé. Y ahora, mis negocios están al borde de la quiebra. Todos mis contactos me han dado la espalda, mis socios están listos para abandonarme, y mi imperio se desmorona. Lo perdí todo, Manuel. Y si no hago algo ahora, todo habrá sido en vano. Manuel, sin embargo, no mostró señales de compasión. Sabía que, aunque César estaba mostrando una debilidad rara para él, no debía dejarse llevar por la emoción. El poder que César había tenido sobre él en el pasado ya no existía. Manuel ya no era el mismo joven ingenuo que había llegado allí buscando oportunidades. Había aprendido a ver más allá de las apariencias. Había aprendido a identificar las intenciones ocultas de las personas, y César, aunque parecía derrotado, no dejaba de ser un hombre que aún jugaba con las reglas del poder. Era como una serpiente herida que, aunque parecía inofensiva, aún tenía veneno. Manuel lo observó en silencio durante unos segundos, dejando que la presión aumentara. En esos momentos, la paciencia era su mejor aliada. Finalmente, habló con una calma aterradora. No te ayudo porque lo necesites, César. No lo haré porque ahora te arrepientas de cómo me trataste, ni porque tus negocios se estén cayendo a pedazos. Te ayudo porque esta es una oportunidad única para mí, y porque ahora soy yo quien tiene el control. César parpadeó, sin comprender del todo lo que acababa de escuchar. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó, su voz un tanto rasposa por la incertidumbre. Manuel no respondió inmediatamente, pero mientras lo observaba, algo dentro de él comenzó a tomar forma. Sabía que este no era el momento de ser generoso, no era el momento de dar sin recibir nada a cambio. Si César quería una segunda oportunidad, tendría que pagar el precio por ella. Y Manuel tenía en mente un precio muy claro. Te daré una oportunidad, César, dijo finalmente, con una sonrisa fría. Te ayudaré, pero no como esperas. Mi ayuda no será gratis. César, ya con el rostro expectante, casi sin respiración, asintió con la cabeza, sin dudar, como si hubiera olvidado lo que representaba para él el concepto de orgullo. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por salvar lo que quedaba de su vida. Manuel continuó, con una mirada fija en sus ojos. Lo que voy a ofrecerte no es dinero ni apoyo financiero. Lo que te voy a dar es una alianza, pero no de la manera que esperas. Te ayudaré a reconstruir tu negocio, pero bajo mis términos. Yo seré el rostro de la nueva empresa, no tú. Será mi nombre el que brille, no el tuyo. Y, lo más importante, si aceptas, dejarás atrás toda esa arrogancia que te ha consumido. Serás mi aprendiz, y aprenderás lo que realmente significa tener éxito, pero no con el poder, ni el dinero, ni el prestigio. Lo aprenderás con humildad. Y si no puedes, entonces perderás todo. La oferta de Manuel cayó como un golpe de martillo sobre César. No era lo que había esperado. El poder, la riqueza, la imagen que había cuidado durante años, todo eso ahora estaba en juego. Manuel lo estaba despojando de su identidad, de su lugar en la cima. César, quien había pasado toda su vida tratando de ser el mejor, ahora tenía que aceptar la realidad de que era un hombre derrotado,
que había perdido más que su dinero, había perdido su sentido de identidad. ¿Quieres que me haga a un lado?, preguntó César, claramente desconcertado y herido. Manuel asintió con firmeza. Así es. Y si decides aceptar, deberás trabajar para mí, no para ti mismo. Yo seré el líder, y tú serás el que aprenda lo que significa construir algo desde cero. Será tu última oportunidad para redimirte, César, pero el precio es alto. César, con el rostro pálido y una mezcla de furia y resignación en su mirada, tuvo que tomar una decisión en ese momento. La tentación de seguir luchando por lo que había sido suyo era fuerte, pero la posibilidad de salvar lo que quedaba de su vida empresarial lo estaba llamando. Aceptar la oferta de Manuel significaba sacrificar todo lo que había creído tener. Pero si no lo hacía, todo se perdería irremediablemente. Finalmente, después de unos largos minutos de silencio, César soltó un suspiro y extendió la mano hacia Manuel, reconociendo la magnitud de la propuesta. Acepto, dijo, su voz temblorosa, pero sincera. El giro inesperado en la historia había cambiado por completo el juego entre ellos. Manuel, quien había sido un simple mesero, ahora controlaba el destino del hombre que una vez lo había despreciado. Y César, el hombre que había estado en la cima, ahora se encontraba de rodillas, dispuesto a seguir a otro, con la esperanza de encontrar redención en un mundo que ya no le pertenecía. ¿Crees que César aprendió su lección? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te harán reflexionar y cambiar tu perspectiva.